El presidente de Indonesia, Joko Widodo, informó este viernes que invitó a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky a la cumbre del G20, la cual se realizará en noviembre en ese país, al igual que extendió la invitación al presidente ruso Vladimir Putin. Según el mandatario indonesio, realizó la invitación a los líderes de los países en conflicto a participar en la cumbre con la idea de propiciar un diálogo de alta esfera donde también puedan participar los líderes de las 20 potencias mundiales. El presidente Widodo aseguró que invitó a Putin a pesar de las presiones de Occidente para excluirlo del encuentro. A esta hora es un gusto, ya te vemos, Arlén Ramírez Uresti, internacionalista con doctorado en Relaciones Internacionales y maestra en Diplomacia con especialidad en terrorismo. Señora Arlén, bienvenida al Canal de las Américas. ¿Qué tal, Enrique? Mucho gusto en saludarlos. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Pues Indonesia será sede del G20. El presidente Joko Widodo invita a Volodymyr Zelensky. Recordemos, pues Ucrania no pertenece al grupo. ¿Es válida la invitación? ¿Es un argumento interesante, Arlén? Sí, definitivamente. Creo que uno de los esfuerzos más importantes de la comunidad internacional en este tipo de conflictos es llamar a los canales diplomáticos e invitar a los actores principales de estos conflictos, lo que son disruptivos del escenario internacional, no solamente a continuar por el camino de la diplomacia, sino a reforzar las políticas en favor de la paz. Esta guerra que, como bien escuchábamos en la nota introductoria, pues se ha prolongado innecesariamente y ha sido una guerra sin sentido para muchos actores importantes de la comunidad internacional, pues puede consumir más recursos humanos, ¿no? Y ha generado un daño impresionante en el término humanitario, en términos humanitarios. Y en ese sentido, pues el llamar e invitar a un país como observador a hacer un pronunciamiento y sobre todo a sentirse cobijado por la comunidad internacional, pues además de ser pertinente, me parece que es necesario ya en estos momentos para poder finalmente alcanzar la paz que tanto se anhela ya en Ucrania. Confieso, Arlén, no lo sé. ¿Esto se somete a votación o el anfitrión al final tiene la palabra? No, sí, debe haber un acuerdo entre los países participantes. El país anfitrión propone este tipo de visitas extemporáneas, digamos, o fuera del protocolo a los países participantes, y los países participantes expresan, ¿no?, el consentimiento para darle la bienvenida a un país con el estatus de observador, que puede además hacer alguna intervención, hacer alguna participación sin trastocar la agenda del organismo. En ese sentido, el presidente ucraniano estará seguramente pronunciando algún discurso a favor de la paz, pero sobre todo dando un estatus y un balance general de lo que hasta este momento ha sido la ofensiva rusa contra Ucrania. Pero además el llamado que ya hemos visto en repetidas ocasiones por parte del presidente ucraniano a tomar, ¿no?, acción en favor de la paz en Ucrania. Y justamente los países del organismo seguramente expresarán algún posicionamiento, porque la intención de una visita como esta es generar la toma de acción por parte de la comunidad, ¿no?, del organismo, pero también el compromiso de cada uno de los países actores. Al final de cuentas no son ajenos, vamos, el conflicto es entre Ucrania y Rusia, pero desde los migrantes, desde el gas, claro, desde las cuestiones económicas, al final impacta a todos y por eso sería importante. Sí, definitivamente. Sobre todo hay que tomar en cuenta que la línea divisoria, geopolíticamente hay una línea importante de división entre Europa del Este y Europa Occidental. Pero además el tema de los refugiados, ¿no?, esa línea divisoria se está diluyendo, y la preocupación de muchos países del grupo de los 20 es que tarde o temprano la guerra avance al territorio de Europa Occidental. Y por supuesto no solamente está la amenaza a los civiles, sino los recursos que está consumiendo, tanto bélicos, ¿no?, como en términos humanitarios, para poder ayudar a todos estos desplazados y refugiados. Otra de las preocupaciones importantes son, pues, la especulación en los mercados, los precios de los energéticos,
energéticos y toda esta serie de consecuencias y daños colaterales a la economía global, que si bien se ha hecho un esfuerzo importante a nivel local, no en cada una de las regiones y en los países, por poder ya finalmente reactivar la economía, ¿no? En todavía esta extendidísima pandemia también, pues por supuesto que una de las preocupaciones es tener los menos factores de conflicto y de confrontación que puedan seguir dañando el panorama internacional. Se habla de la invitación de Guaidó que la extendió a Putin, pero vamos, Putin no necesitaba invitación, Arlen, porque es miembro. Sí, definitivo. Lo que sucede es que ante este cierre, ¿no?, de posturas a favor de Ucrania, el presidente ruso ha generado una postura de autoaislamiento y ha generado además una controversia bastante grande en su participación en diferentes organismos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el sistema de Naciones Unidas, ¿no?, en donde la confrontación con la postura rusa pues ha hecho que haya un distanciamiento diplomático importante. Esa invitación era justamente para propiciar un escenario de medios alternos para la solución de controversias en el pleno, ¿no?, de una visión mucho más idealista de las relaciones internacionales, en contraste con lo que hemos visto, ¿no?, el resurgimiento de la teoría realista, en donde el centralismo del Estado, ¿no?, en este caso de Rusia, pues ha sido buscando la supremacía en lugar del equilibrio de fuerzas. De hecho, Putin confirmó su presencia en Bali. Entonces, ¿esto descartaría que Zelensky acepte ir o ese escenario puede ocurrir? Vamos, no es correcto especular, pero como análisis, ¿podría sí ocurrir un encuentro o definitivamente alguno no? Podría, por supuesto, pero el hecho de que el presidente Putin, o más bien el gobierno ruso haya confirmado, no necesariamente implica que el presidente va a asistir. En otras ocasiones, lo que sucede es que se envía al canciller o al ministro de Asuntos Exteriores o incluso a algún alto representante del gobierno. Hay especulación respecto a la verdadera participación del presidente ruso en la región, en la conferencia en función sobre todo pues de este distanciamiento diplomático que ha habido con varios países. El hecho de que haya visitas a Ucrania por parte de ministros de Asuntos Exteriores o incluso como lo vimos del primer ministro británico, pues de alguna forma genera un posicionamiento ríspido que para Rusia no será como tan sencillo dejar pasar. Y algo que es muy importante es que, bueno, en el pleno de esta sesión que pudiera generar un encuentro de alto nivel entre los dos mandatarios, ¿no?, que no se ha dado finalmente y que tendría ya que estar ocurriendo, pues bueno, creo que una de las muestras diplomáticas de buena voluntad sería definitivamente la visita del presidente ruso, la asistencia, pero sobre todo el que aceptara una reunión, ¿no?, en los términos de mediación con el organismo como agente mediador y sobre todo con la posibilidad de salir de esa reunión con un compromiso ya explícito, ¿no?, y que además exprese su plena voluntad para la solución pacífica de esta guerra. Al tiempo, Arlen, Joe Biden ya externó su malestar por la posible presencia de Putin. ¿Esto podría frenar la participación de Estados Unidos, que al final siempre es importante, ¿no? Definitivamente, el presidente Joe Biden está también atravesando por una postura bastante complicada al interior de los Estados Unidos. Al Partido Demócrata y particularmente a él se le ha criticado mucho la postura de esta, digamos, intermediación de baja intensidad y bueno, hay sectores políticos y económicos e incluso sociales que le piden a la administración de Joe Biden ir más allá de esta política intermediadora blanda. Y en ese sentido, pues al presidente Joe Biden no le resultaría nada cómodo tener que confrontar, ¿no? Y además, sobre todo, estar en una postura, digamos, contra las cuerdas, estar ahí y no tener este posicionamiento tan rígido que debería, de acuerdo a sus críticos, pues tomar en un conflicto tan importante como este. Y también se debate excluir a Vladimir Putin, pero Arlen, ¿está en las facultades de los miembros hacer esto?
Es una prerrogativa del organismo vetar la participación de alguno de los miembros que esté generando alguna disrupción, ¿no? Sí está dentro de los estatutos, siempre y cuando se someta a votación previa. Así como se ha sometido a consenso la invitación, también se debe someter a consenso el veto. Y esto se hace como una parte de la presión hacia o en rumbo a algún tipo de bloqueo o de sanción económica que tome de conjunto el organismo. El Grupo de los 20 ha sido un factor importante en otros conflictos, en donde, por ejemplo, en el caso de Sudáfrica y el apartheid, desde el Grupo de los 20 también se hizo alguna interacción para poder presionar a los gobiernos a, en ese caso, por ejemplo, terminar con el régimen. Y ahora lo que pudiera ocurrir, de acuerdo a los estatutos del grupo, pues es justamente vincular alguna sanción de presión, ¿no? Para poder evitar que siga la guerra y en términos muy sencillos, pues eso implicaría, ¿no? De alguna forma que vienen sanciones económicas de parte del bloque hacia Rusia, en tanto que no cediera a alguna de las peticiones que como bloque se le estuvieran realizando. El Grupo de los 20 no tiene una facultad militar y mucho menos una facultad punitiva, pero sí puede hacer un frente común para generar un bloqueo económico o sanciones económicas a ciertos productos o servicios o líneas de producción industriales. Algo que hay que destacar es que, bueno, dentro del mismo Grupo de los 20 hay posturas encontradas respecto al consumo, ¿no? De energéticos o de productos manufacturados o comercializados desde Rusia o en Rusia. Y en ese sentido, pues bueno, al interior del organismo también hay posturas encontradas. Si bien el común denominador es buscar la pacificación de la región, hay posturas encontradas respecto a los efectos económicos que puede traer este paquete de sanciones mayores hacia Rusia y los efectos en las economías de cada uno de los países que integran el grupo. Sí, no hay una uniformidad y hablábamos de excluir, claro, no del grupo del G20, sino de la reunión en específico. A Vladimir Putin se le señala ya como paria, la comunidad internacional busca de pronto invisibilizarlo, pero el Kremlin, Arlene, pues no es él, o de plano sí se toma así, vamos, como un mismo ser. O sea, excluir a Putin es excluir a Rusia de plano. Sí, definitivamente, sobre todo porque el presidente Vladimir Putin está hablando en nombre de la nación, es el representante máximo del pueblo ruso, y mientras él siga teniendo las facultades absolutas, ¿no? Como cabeza del poder ejecutivo, definitivamente él habla por la nación. Eso es algo que los líderes del mundo deben tener y comprender de manera muy importante, sobre todo cuando vemos acciones que en nombre del país o en nombre de la población afectan a su propia población. Lo que vemos ahora, pues también es una polarización tremenda dentro de Rusia con facciones del mismo, de los mismos bloques sociales que apoyan incluso la intervención rusa en Ucrania. Y que más allá de la guerra, pues están viendo ya todo un constructo, ¿no? de propaganda política que puede generar incluso una idea muy parecida a la que vimos en la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos, ¿no? Como de reivindicar y hacer digamos, una versión del Make America Great Again. No, lo vemos ahora en Rusia tratando de reposicionar. Algo que he comentado ya en esta mesa, incluso en otras ocasiones, es que algo que no podemos quitar de vista es que este año se cumplen 100 años de la constitución de la ex Unión Soviética. Y eso en la parte de la identidad nacional rusa y de esta vinculación con la propaganda política es lo que le está dando demasiada fuerza, incluso con países exmiembros de la Unión Soviética, que de alguna forma buscan el cobijo a través de este reintento por generar un bloque que posicione, ¿no? a estos países y a Rusia, ¿no? viendo el crecimiento de la Unión Europea y el eventual crecimiento de las fronteras de la OTAN. Arlene, para culminar, deseo aprovecharte como experta en diplomacia. A principio de semana fue Antonio Guterres, secretario general de la ONU, después de 64 días, 2 meses, que hubiera un bombardeo, vamos, no fue
al lugar específico donde estaban y en el momento específico para lesionarlo, pero sí en la misma ciudad. ¿Esto de pronto tiene algo de mensaje? Sí, por supuesto, pues son matices que definitivamente alertan a la comunidad internacional, sobre todo conociendo la política exterior rusa, que es mucho de este tipo de posicionamientos y de mensajes, ¿no? A las Naciones Unidas se le ha criticado mucho también la incapacidad para detener la guerra. Y uno de los posicionamientos más álgidos han venido incluso desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en donde se ha criticado no solamente la intervención, sino la falta de neutralidad ante este conflicto. Y definitivamente la visita del secretario general a esta zona, ¿no? Da un mensaje de unidad y sobre todo de presencia del organismo. Hemos visto a varios embajadores humanitarios en un despliegue bastante importante en los campos de refugiados, ¿no? Pero también de actores políticos importantes tratando de no solamente posicionar esta política a favor de la paz, sino que haciendo énfasis, por supuesto, en que la diplomacia tiene que ser, ¿no?, la salida y la solución final de este conflicto, sobre todo cuando vemos que la intención rusa pues no es bajar, ¿no?, de intensidad los ataques, al contrario, de repente se crece mucho la alerta incluso de uso de armas específicas nucleares, ¿no?, o de armamento estratégico, y bueno, esa parte por supuesto alerta de forma máxima a la comunidad internacional. Internacionalista Arlene Ramírez Uresti, muchísimas gracias, Arlene, por estos minutos que nos regalaste en tu sábado. Al contrario, muchas gracias a ustedes como siempre por la invitación, un gusto platicar con tu auditorio y contigo.